Proseguimos hoy, amigo oyente, nuestra marcha por este libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Y aquí podemos apreciar que este pueblo, después de haber regresado de la cautividad por unos 100 años, nota que nada espectacular está sucediendo. Ellos estaban sencillamente haciendo cosas de rutina, adorando y prosperando. Las cosas marchaban bien, era un período de paz, y eso era fuera de lo común para esta nación. Ellos estaban tomando las cosas con calma, digamos. Si usted hubiera estado en Jerusalén en ese entonces y hubiera visto las multitudes que iban al templo todo el día, usted se hubiera sorprendido. Quizá hubiera dicho, «¿Cuán religiosa es esta gente?». Y ellos ciertamente eran religiosos, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Ahora ellos estaban presentando ciertas quejas, y esas quejas revelaban la condición del corazón de ellos. Y Dios les dijo muy directamente, «Yo les amo». Pero ellos se mostraron muy arrogantes, decían, «Bueno, nosotros no creemos eso. ¿Cómo sabemos que tú nos amas?». Y luego Dios les citó de su propia historia que Él les había demostrado este amor, desde el llamamiento de Abraham hasta la condición presente. Ahora ellos también hacían otra cosa que era terrible, y es que ellos despreciaban el nombre de Dios. Aunque practicaban ciertos ritos dados por Dios mismos, ellos los estaban quebrantando. Una de las primeras cosas es que ellos estaban ofreciendo a Dios animales enfermos. Animales cojos, ovejas mutiladas, inválidos y enfermos, y ese era el sacrificio que ofrecían. Y pensaban que estaban saliéndose con la suya. Y Dios les dijo que a Él no le gustaba nada de eso y que no aceptaría ese sacrificio. Porque Dios había dicho que ese sacrificio señalaba hacia la venida de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando ellos sacrificaban un animal enfermo o con algún defecto, esto no representaba a Cristo, porque tenía que ser un animal sin mancha, sin falta alguna. Pero esta gente estaba ofreciendo un animal enfermo, defectuoso. No tenía ningún concepto de la adoración espiritual. Y luego, sumándole a esto, de que ellos despreciaban su nombre, decían, «¡Ah, qué fastidio es esto!». Ellos se quejaban de que Él llevara a cabo ese rito todo el día. Era algo terrible. Es decir, que tenían una apariencia de piedad, pero estaban negando su poder. Veamos pues lo que nos dicen los versículos 13 y 14 de este primer capítulo de Malaquías. «Habéis además dicho, «Oh, qué fastidio es esto!» Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Y así es como será algún día, amigo oyente. Pero no es así en el presente. Y una de las cosas que le ha dado mala reputación al nombre de Dios es en realidad el ministerio de aquellos que le representan aquí, los creyentes. Ahora no estamos poniendo en duda la salvación de ellos. Sin embargo, sí cuestionamos la salvación de algunos. ¿Ha notado usted que Dios nunca llama a un verdadero creyente hipócrita? Bueno, el Señor Jesucristo les dijo esto de una manera muy directa a los líderes religiosos de su día, a los fariseos. Él les dijo francamente algunas cosas terribles acerca de ellos. Él los llamó sepulcros blanqueados. ¿Se puede usted imaginar esto, amigo oyente? Es algo terrible llamar a esta gente sepulcros blanqueados. Pero así es como Él les llamó. Él les comparó con un plato que ha sido lavado por fuera y era hermoso, pero por dentro estaba todo sucio. No había sido lavado, sino que estaba lleno de toda clase de basura. Y Él dice que esa persona es hipócrita. Y eso es lo que era esta gente. Y así es cuando uno solo pasa por una forma de religión. Ahora hablemos claramente y de manera directa hoy. ¿Profesa usted una religión, amigo oyente? ¿Tiene usted a Cristo? ¿Está usted siendo honrado, honesto en cuanto a esto, o tiene nada más que un formalismo? ¿Se viste usted de la religión de la misma manera en que viste un traje? ¿Se lo quita en cualquier momento que quiere y al final lo hace cuando no está en la iglesia? ¿Asume usted ciertas actitudes que son muy piadosas y quizá puede citar algunas trivialidades piadosas? ¿Es Cristo verdaderamente algo real para usted? ¿Cuán real es Él para usted, amigo oyente? Esta gente, la primera cosa que hicieron fue llevar a esos animales enfermos. Luego ellos estaban diciendo que eso era algo fastidioso, algo cansador. Estos servicios tan largos.
Bueno, un estudio bíblico es algo aburridor. El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, decía que por un período de 21 años fue pastor de una gran iglesia, donde el promedio de asistencia a los servicios de mitad de semana, los días jueves por la noche, era de 1,500 personas. Y se decía que por ese tiempo era la reunión de mitad de semana más grande de todo el país, y posiblemente en el mundo, eso no se sabe. Solamente compartimos lo que la gente decía. Y el doctor McGee siempre daba gracias a Dios por eso. Pero cuando alguna persona se acercaba y le daba palmadas en la espalda y le decía lo maravilloso que era eso, él siempre hacía lo mismo. Llevaba a esa persona afuera para que mirara todos esos edificios de la ciudad donde trabajaban más de 200,000 personas. Y le decía, ¿sabía usted que más de 200,000 personas trabajan en el centro de esa ciudad y regresan a sus casas en la tarde, y de esas 200,000 personas, solamente 1,500 vienen al estudio bíblico los jueves? Nuestro promedio no es muy bueno que digamos, ¿verdad? Y amigo oyente, la mayoría de esas personas eran miembros de iglesias. Por lo menos iban a la iglesia en el domingo de Pascua, y por la tarde al mismo día iban a ver los encuentros de fútbol. Ahora esta gente siempre podía pasar el tiempo en el estadio los domingos por la tarde, pero era imposible prácticamente verlos en la iglesia por la noche. Podemos apreciar hoy mucha religión, amigo oyente, pero hay muy poca cristiandad verdadera. Hay muchas personas que gustan de jugar el ir a la iglesia, pero eso es todo. Cuando uno es niño, crea algunos juegos donde vende y compra cosas sin valor, siempre con sus amiguitos. Y a veces uno tiene un negocio y juega a vender esto o aquello. Por supuesto que con eso no se progresa mucho, pero el niño se divierte. Y hay muchas personas hoy que se están divirtiendo jugando a ir a la iglesia. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que cuando él se recibió de ministro del Evangelio, la persona que le dio el cargo destacó 3 grandes pecados que se cometen en el ministerio y que uno debe tratar de evitar. Son cosas que él nunca olvidó. Quizá no las ha seguido bien, decía, pero siempre recordaba estos 3 pecados. ¿Cuáles son para usted, amigo oyente, los 3 pecados más grandes del ministerio? Bueno, el número 1 es la pereza. Así es, amigo oyente. La razón por la cual no hay más expositores de la palabra de Dios en el presente es porque requiere mucho estudio. Es muy fácil andar ocupado durante la semana. Por tanto, es necesario permitir que el predicador tenga tiempo durante la semana para que lo dedique al estudio de la palabra de Dios. Hay muchas personas que interrumpen el estudio del predicador llegando a visitarle y conversando con él. Y cualquier iglesia que tenga un hombre que es un expositor de la palabra de Dios y que quiere dedicar tiempo al estudio, pues debe permitírsele que estudie. Él necesita eso. Él tiene que hacer eso si va a ser un expositor de la Biblia. Y este hombre no puede ser perezoso en este ministerio y progresar. En cierta ocasión, un joven que había recibido la ordenación de pastor, después de haber trabajado en una iglesia por 3 años, fue a visitar a un colega suyo de más edad y le dijo que tenía un problema. Le dijo que estaba listo para abandonar el ministerio. El anciano pastor le preguntó, ¿por qué? Y él dijo, bueno, ya no tengo más cosas de qué predicar. Estoy comenzando a repetir los sermones. Y la gente se está dando cuenta de eso. El otro pastor le preguntó, ¿cuánto tiempo dedicaba él a preparar sus sermones? Y él respondió, bueno, he usado todos los que tenía de usted. También he predicado otros, y por lo general puedo preparar un mensaje en 3 horas. Entonces el anciano pastor con quien conversaba le dijo, bueno, si tú has predicado alguno de mis mensajes, sabrás que para preparar la mayoría de ellos me he demorado por lo menos 24 horas, porque nunca he predicado hasta estar listo para predicar. Y amigo oyente, esta es la deficiencia en muchos pastores. La pereza es un gran pecado y no creemos que Dios perdona algo así. En cierta ocasión un joven quería ir al seminario a estudiar. Y este joven tenía la idea equivocada de que él podía salir y ser un predicador con solo permitirle al Espíritu Santo que le enseñara. Pero amigo oyente, el Espíritu Santo nunca le ha enseñado a un predicador perezoso. Él le enseña solamente a aquel que está dispuesto a dedicar mucho tiempo al estudio. Ese es, pues, el primer pecado del ministerio, la pereza. Y ese es uno de los problemas. Esto se convierte en algo cansador para algunas personas. ¿Por qué?
porque no tienen el amor para la palabra de Dios. Es necesario que uno ame la palabra de Dios. Esa es la razón por la cual la Biblia es un libro diferente a cualquier otro libro. A cualquier otro libro uno debe leerlo antes de poder amarlo. Uno debe comprenderlo antes de poder amarlo. Pero amigo oyente, es necesario amar la palabra de Dios antes de poder comprenderla. El Espíritu de Dios no le enseña a personas perezosas. Ahora, el segundo gran pecado del ministerio es una ambición exagerada. Esto es algo que puede manifestarse en sí mismo en muchas formas diferentes, y una de ellas es la codicia. Codiciar la fama, el querer ser un gran predicador, el querer predicar a una gran multitud. Ese es un gran pecado hoy, el querer predicar a las multitudes, a los miles de personas. Y estamos convencidos, amigo oyente, de que los grandes predicadores de hoy no están en las grandes iglesias, y no son ellos los que siempre reúnen grandes multitudes. En cierta ocasión un joven presentó un gran sermón, y no había allí ni siquiera 100 personas en la audiencia. Pero fue un gran sermón, un sermón expositivo. Y es agradable ver que un joven predique de esa manera. Alguien que le escuchaba le preguntó cuánto tiempo había dedicado a preparar ese sermón. Y él dijo, bueno, he estado trabajando en esto toda la semana. Y quizá había dedicado 20 horas para ese sermón. Amigo oyente, él estaba dispuesto a ser el pastor de un pequeño grupo de personas. Hay muchos que tienen la idea de ser grandes predicadores e ir a predicar a una gran iglesia. Es como ese predicador que en cierta ocasión regresó a su casa y le dijo a su esposa, ¿sabes una cosa? En el pueblo vecino, que es mucho más grande que el nuestro, tienen una iglesia mucho más grande, y me han pedido que considere ir a predicar allí. Ahora tú sabes que es una iglesia mucho más grande, y que tendremos un salario más grande también, ya que hay muchas personas en ese lugar. Subiré pues a la recámara a orar y veré lo que el Señor quiere que haga. Su esposa entonces le responde, subiré contigo también y oraré junto contigo. Y él le responde, no, mujer, tú quédate aquí abajo y prepara las maletas. Amigo oyente, hay demasiadas personas que se están comportando de esa manera. Ahora, el tercer gran pecado es un pecado que queremos enfatizar. El tercer gran pecado del ministerio es el de ser monótono y aburridor. Es el de mostrar tedio y ser cansador. Y la razón para esto es que el predicador no dedica suficiente tiempo a estudiar la Biblia. El hombre no necesita tener carisma. No es necesario tener eso. No hay ninguna excusa en el día de hoy para ser una persona apática, ser demasiado prosaico, sin color y sin brillo. Un gran escritor de obras teatrales no escribe las cosas sin pensarlas bien. Podemos pensar en un gran escritor como Cervantes, por ejemplo. Él no escribió sus obras sin dedicarles tiempo. Fue en realidad un genio de la pluma. Y cuando uno escucha a algunos actores presentar una obra, se da cuenta que ellos se saben esa obra de memoria. Están diciendo todo lo que el escritor ha escrito para esa obra. Ellos han trabajado mucho tiempo, han practicado, se han aprendido todo de memoria y dicen las cosas sin dificultades. ¿Por qué? Porque han trabajado mucho, han practicado mucho, y entonces pueden dar una buena presentación. Amigo oyente, si el actor en el mundo hoy puede dedicar todo ese tiempo a su tarea, ¿por qué no podemos nosotros dedicar todo el tiempo a la palabra de Dios? Dios está diciendo aquí que la gente le despreciaba a él cuando hacía eso. Cualquier predicador que sube al púlpito sin haber preparado un mensaje está despreciando el nombre del Señor. Él está provocando a la gente que diga, bueno, esto es algo terrible, esto es algo cansador, es horrendo. Debemos decir que este es uno de los grandes pecados del ministerio. Volviendo ahora a Malaquías, vemos que en el versículo 14 de este capítulo 1 dice, «Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones». Aquí tenemos otra cosa que la gente hacía. Hacía una promesa a Dios. Usted recuerda que enfatizamos esto cuando estudiamos allá el libro de Levítico, y también lo volvimos a enfatizar en Proverbios. Por alguna razón extraña, Dios no quiere que usted le diga o le prometa algo, a no ser que lo vaya a cumplir. Si usted le promete hacer algo a Dios, es mejor que lo cumpla, amigo oyente, porque Dios toma las cosas en serio. Si usted le promete dar algo a Dios, hágalo. Si le está prometiendo es porque tiene intenciones de hacerlo.
Él no le pide a usted que le haga una promesa. Es algo voluntario, surge de usted mismo. Pero cuando usted le promete algo, es mejor que lo cumpla, amigo oyente. Hay personas que hacen promesas de esta manera. Dicen, bueno, vamos a tener una buena cosecha este año. Le voy a dar más al Señor, no solo el diezmo, sino que voy a dar algo más que eso al Señor. Cuando llega el tiempo de la cosecha, esta viene en abundancia, y en lugar de dar lo que prometieron, deciden guardárselo para sí mismos. Decidieron no darle eso a Dios después de todo. Bien, con esto llegamos al fin del capítulo 1, y tenemos tiempo solamente para poner nuestro pie en el umbral del capítulo 2. Pero antes de hacer eso, quisiéramos decir algo en cuanto a los dos últimos versículos del capítulo 1. El versículo 13 dice, «Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto». Esto agravaba mucho más la condición en la que ellos se encontraban. Lo que la gente decía en realidad era que Dios les fastidiaba. Y cuando el corazón de uno no está en estas cosas, entonces se convierte en algo realmente fastidioso. ¿Por qué cree usted que los hombres adoptaron un rito? Se vestían de una manera especial y cantaban y marchaban. Ellos estaban cansados de la adoración espiritual. La gente pensaba que algo estaba mal con Dios. Nunca se les ocurrió pensar que lo malo estaba en ellos. Tenían apariencia de piedad, pero estaban negando la eficacia de esa piedad, trayéndolo hurtado, o cojo o enfermo. Luego vemos en el versículo 14 que esta condición terrible que ellos tenían les causaba ofrecer a Dios aquello que era dañado, aquello que estaba enfermo. Leamos una vez más el versículo 14 de este capítulo 1 de Malaquías. «Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones». Y bien, llegamos ahora sí al capítulo 2, y tenemos otra sección, aunque aquí se continúa tratando con los sacerdotes. Ellos habían sido reprendidos por su profanación, es decir, que ellos eran profanos. Ahora debemos decir que la palabra profano proviene de fanus, que significa templo, pro, para o por el templo, o también contra el templo. Así es que, en realidad, en lugar de estar sirviendo a Dios, ellos estaban opuestos a Dios, despreciando a Dios en cada reunión o servicio que ellos tenían en el templo. Veamos lo que nos dicen los primeros 2 versículos del capítulo 2 de Malaquías. «Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón». Es decir, que ellos no estaban tomando su profesión en serio. Y ellos van a ser juzgados de una manera mucho más severa que el resto de la gente. ¿Por qué? Porque estaban ocupando un lugar de responsabilidad, y estaban permitiendo que existiera esta condición tan sórdida. Ellos estaban cerrando sus ojos al hecho de que la gente estaba ofreciendo estos sacrificios de animales enfermos a Dios. Y Dios les había dado a ellos la ley de la verdad. Y ellos tenían que servirle de esta manera, y tenían que presentar este mensaje. Al concluir hoy, amigo oyente, quisiéramos decir algo que puede ser bastante duro, pero lo queremos decir con mucho cuidado, y esperamos que usted nos preste atención. Preferiríamos ser el peor pecador sobre esta tierra, aun el peor criminal que existe. Preferiríamos ser ese pecador que un ministro que sube al púlpito y no cree en la palabra de Dios y aparenta hacer algo, está actuando en realidad y presenta trivialidades piadosas y nada más. Preferiríamos ser el peor pecador del mundo que ser esa clase de hombre, porque Dios va a considerar responsable a ese hombre. Amigo oyente, quizá usted opine que esto es algo demasiado duro, pero es algo que se necesita decir hoy, y no nos preocupa ser la persona que lo dice. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga ricamente.